Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder estar con ustedes nuevamente. Freddy Huiza. Este tema es la lección 2. Van a ser muchas lecciones. La lección 2 toca el tema de Dios, pero esto es un tema largo, muy largo. Realmente no sé si me vaya a dar el tiempo, pero vamos a abordar el mayor número de ítems posibles. Primero, Dios. A modo general les puedo decir que la iglesia madre del cristianismo, que es el judaísmo, enseña que Dios es uno solo Dios, digo, solo el Eterno, solo Adonai, y que no hay otro, o sea, Dios es solo. La enseñanza del cristianismo, hay varias corrientes. Una corriente de Jesús solo. Algunas personas de manera sarcástica dicen, sí, la iglesia de los que Jesús es huérfano. Jesús solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús. La iglesia de los testigos de Jehová, solamente el Padre. Jesús es un ser creado, según ellos, que tiene poderes, que puede crear. O sea, una cosa rara y toda confusa. Y bueno, el cristianismo de la Iglesia Católica, que aunque la Iglesia Católica no se llama cristiana, se llama romana. Bueno, la Iglesia romana tiene por connotación una idea de Trinidad explicada filosóficamente y aparte agregaron una divinidad nueva, una deidad nueva que es la amada por todo el pueblo cristiano, la amada María, la amada Virgen María, y le dieron una connotación divina. Por lo tanto ellos prácticamente agregaron una tetraidad, ¿sí? María es la madre de Dios, o sea, técnicamente para ellos enseñan que ella es como parte de la divinidad, cosa que no enseña la Biblia. Así que bueno, empecemos. Génesis 1.1, el versículo fundamental de este estudio en esta oportunidad. Génesis 1.1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra utilizada aquí para Dios, o que se ha traducido como Dios, es la palabra Elohim. Elohim. Elohim es el plural de la palabra Eloah, que se escribe también como Él, y significa o se usa para definir a Dios, la palabra que utilizan hebreos para decir Dios. Y Elohim es un plural, que en castellano se traduciría como dioses, o sea, sencillo. Pero recuerden que este estudio es un poco controversial, así que vamos a ir con pasajes bíblicos. Génesis 1.26, dice la Escritura: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre y a la mujer. Creó al hombre. Dice así, capítulo 2 del Génesis, versículo 21, dice así: Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre, y dijo entonces a Adán: Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. O sea, se puede traducir varona será llamada porque del varón fue tomada. Versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y hago aquí. Y esta es la tercera palabra que vamos a estudiar. La palabra una sola carne o uno utilizada aquí es la palabra Ejad. Ejad. Ejad significa uno, pero no significa número uno. No significa número uno. Significa uno. Tratando de ver explicaciones de rabinos, algo que fuese, digámoslo así, no coherente, pero sí claro, no consigue una explicación clara. Lo cierto es que la palabra Ejad se utiliza en eventos como este, es decir, el hombre y la mujer, uno, pero no se refiere a que sean uno, Yakid, que es número uno en hebreo, no es Yakid, es uno. Y la explicación está en el mismo versículo 23, donde dice que son huesos de mis huesos y carne de mi carne, o sea, son el mismo ser. Adán y Eva fueron hechos de la misma carne de Adán. Entonces no son diferentes. Son diferentes, pero tienen la misma naturaleza, tienen la misma carne, podríamos decir, a nivel humano. Así que entendemos que Ejad es uno, pero no significa que sea uno solo. Entonces ahí es donde entra el problema. ¿Por qué?
En el, en el libro de Deuteronomio encontramos la Shema. La Shema es oye. Este pasaje bíblico se lo aprende cualquier judío de memoria desde que es pequeño. Dice así, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, el judío se le enseña que Dios es Ejad. Ejad es uno. Pero Ejad es uno, pero no es Shakit número uno. Entienden que hay una situación allí que es como una controversia. Los judíos dicen que los cristianos están locos. ¿Por qué qué creemos los cristianos? Bueno, los cristianos creemos en lo que dice Génesis 1:26. Entonces dijo Elohim, Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Decimos que Dios no creó en solitario. Y el registro apostólico, vamos a leer el libro de Juan. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3 también hablan del evento de la creación. Dice así, en el principio era el verbo, algunas versiones dice la palabra. El verbo estaba con Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, y el verbo era Dios, o podríamos decir el verbo era Elohim. Este estaba en el principio con Dios y todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, este verbo, ¿quién será? Versículo 14 del capítulo 1. El verbo se hizo carne, habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre. Y ese verbo es Jesús. Sí. Entonces Jesús, algo que contradice toda la prerrogativa judía de que el Mesías o el Mashiach es meramente humano, contradice esa instrucción rabínica, porque bíblicamente Jesús tiene un origen eterno. Y el libro de Miqueas también habla de esa característica de Jesús, de su origen. Dice así, capítulo 5 de Miqueas, versículo 2 en adelante, dice, pero tú, Belén Efratá, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor de Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Entonces, jamás el Mesías estuvo conectado a un origen netamente, solamente humano, ¿sí? El Mesías ya es preexistente. Y eso no cree el pueblo judío. Entonces, no significa que porque ellos no lo crean, entonces deba ser así. No, realmente no es así. Jesús formó parte de la deidad. ¿Y desde cuándo? Desde siempre. Filipenses capítulo 2, versículo 5 nos dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y hallándose en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte. Vean, la humillación de Jesús, se hizo siervo. Y aquí es donde se cumple una profecía bíblica. Hebreos capítulo 1, versículo 5 dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Ni tampoco yo seré él para el Padre y él será para mi hijo. Como si dice la profecía acerca de Jesús. Jesús se hizo hijo de Dios el Padre. Entonces, ¿qué sucede? En Juan capítulo 10, versículo 31, a Jesús querían apedrear los judíos. Jesús les pregunta, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios, te haces Elohim. Y Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois, se llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy. Y Jesús hacía las obras de su Padre. Entonces, entendemos que este Elohim involucra a Jesús. Jesús habló sobre la forma en que él y su Padre son uno. San Juan 17, 9 y 10 dice lo siguiente, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Versículo 20 y 21, capítulo 10 de Juan, pero no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer por mi palabra, en mí por la palabra de ellos,
para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Te das cuenta? El uno representa varios, ese hat. Entonces, no es un problema creer en Jesús como Dios. Voy a parar el estudio aquí porque luego voy a hablar de la tercera persona que forma parte de Elohim, que es el Espíritu Santo. Pero será en el siguiente video.